se busca en el enfoque de la Organización Mundial de la Salud superar las desigualdades entre todos los grupos sociales, no solo entre los más ricos y los más pobres y vulnerables. Ese es un enfoque particular de un cierto contenido de políticas públicas que busca cerrar la brecha solo entre los que están en mayor desventaja y aquellos que están mejor. El enfoque de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud es otro. Se trata de reducir las diferencias o eliminarlas entre todos los grupos, no solo entre los grupos extremos. Creo que me hago entender en el planteamiento. Se trata de reducir las desigualdades entre los que están peor y los que están mejor, pero también entre los grupos que están en el medio. Si usted estratifica la sociedad en 5 grupos, es probable, con el enfoque de los grupos extremos, que generalmente se llama de focalización, simplemente reduce las desigualdades entre el grupo que está mucho peor y el que está mucho mejor. Pero si usted tiene un enfoque de gradientes, como es el que plantea la Organización Mundial de la Salud, usted tiene que considerar los grupos intermedios. Por tanto, la reducción de las desigualdades o la eliminación de las mismas tiene que incluir al segundo, al tercero y al cuarto grupos, que son los que están entre los dos extremos. Ese es el enfoque en términos de la reducción de desigualdades. Ahora, un conjunto de recomendaciones de la Comisión de Determinantes tienen que ver con la acción sobre, primero, el sistema de salud. El sistema de salud, en la recomendación de la OMS, tiene que ser un sistema pro-equidad. Decir pro-equidad significa un sistema universal con acciones integrales en salud para todos. No, unas mejores para unos y unas peores para otros. Tiene que ser un sistema de calidad igual en la atención y en las acciones en salud para todos. No puede discriminar por clase social, no puede discriminar por grupos étnicos ni por condiciones de género. Ese es el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud. Además, debe ser inclusivo de las tradiciones culturales en materias de salud de los grupos de pertenencia étnica, particularmente de los grupos indígenas. Inclusivo quiere decir no simplemente respetar esas tradiciones, sino ayudar a fortalecerlas, asignando recursos y garantizando autonomía de los grupos indígenas para el desarrollo de sus propias tradiciones, pero garantizando a la vez acceso a la medicina occidental. De modo que ese es el enfoque de interculturalidad, en cierta forma, visto de forma muy genérica, en la Comisión. Pero además, ese sistema de salud debe posibilitar cosas cruciales. En primer lugar, la participación social y comunitaria en la definición de las políticas de salud del sistema. Y la participación no formal, sino la participación decisoria y profundamente democrática. En segundo lugar, el sistema no puede ser simplemente un sistema biomédico. No es el componente médico, que es muy valioso, el que debe contener un sistema de salud. Debe ser un sistema de salud que posibilite acciones intersectoriales a través de distintos mecanismos de colaboración, de coordinación, de abogacía con otros sectores, porque sabemos que muchos problemas de salud no son solo un tema de atención médica y de atención de la enfermedad, de modo que el sistema tiene que tener una estructura que le permita desarrollar acciones intersectoriales. Y acciones intersectoriales no simplemente en manejo de riesgos de la familia, sino de pueblos y de comunidades a través de territorios, vinculando la acción de los distintos sectores del Estado, de la empresa privada, porque también es responsable de la salud de las poblaciones, y de la sociedad civil misma. De modo que estamos en un planteamiento muy amplio de acción intersectorial y no en un planteamiento limitado a la familia, a través de ofertas de los sectores institucionales. Pero además, ese planteamiento de la Organización Mundial de la Salud dijo otras cosas muy claves. Los sistemas de salud deben desarrollar la atención primaria de salud. Un informe posterior de la OMS remarca la necesidad de retomar la atención primaria de salud como una estrategia clave para desarrollar la salud de los pueblos. ¿Por qué la atención primaria? Bueno, porque maneja
alrededor del 90% de los problemas de salud de una población, porque permite acciones integrales de promoción, prevención, curación, rehabilitación muy pertinentes en el caso de la drogadicción. El tema de la drogadicción no es de grandes hospitales, es fundamentalmente un tema de acciones primarias sobre los individuos, las familias y las comunidades, de prevención, de contención de las drogas y del comercio de drogas de cualquier tipo, y no solo de las drogas que tienen que ver con la heroína, etcétera, etcétera, este tipo de drogas. Bueno, el tabaco, el alcohol, etcétera, son temas que tienen que ver con, que son caracterizadas como sustancias psicoactivas. Pero además la atención primaria de salud, además de hacer acción integral, permite participación comunitaria, acción intersectorial sobre individuos, familias, comunidades, en territorios. De ahí la importancia que el Estado asuma la atención primaria de salud como una tarea estatal, como una intervención de responsabilidad del Estado, de responsabilidad pública. No funciona la atención primaria de salud en ambientes fragmentados por el mercado o segmentados por el mercado. Yo creo que ese mensaje debe ser claro. Eso es lo que nos indica la investigación del tema de la atención primaria de salud, no solo en nuestra propia experiencia colombiana, sino sudamericana, latinoamericana y, por qué no decirlo, a escala global. El otro elemento de los sistemas de salud es que en ellos el Estado debe ser fuertemente regulador, debe ser fuertemente rector, debe ser fuertemente interventor en materia de su financiamiento, pero también en materia de garantizar la existencia de una red pública de servicios de salud capaz de responder a las necesidades, sobre todo de aquellos a quienes va orientado el carácter proequidad del sistema, que son los grupos en peor situación social, económica, más vulnerables, discriminados en la sociedad. De modo que hay una coherencia íntegra en el planteamiento de las recomendaciones sobre los sistemas de salud. Pero igualmente hubo recomendaciones en otros varios campos, por ejemplo, en el campo del desarrollo urbano moderno. Sabemos que las poblaciones, que el mundo es un mundo cada vez más urbano, que en el año 2030 alrededor del 60 al 70% de las poblaciones vivirán en escenarios urbanos y que los escenarios urbanos igualmente están cruzados por las posiciones sociales. Unos viven en los mejores escenarios y otros en favelas, en barrios marginales, en las peores condiciones. Generalmente son la mayoría de las poblaciones urbanas de los países en vías de desarrollo, incluido nuestro país, Colombia, y nuestras ciudades. De modo que del carácter, del contenido de las políticas urbanas dependerá que unos tengan mejores condiciones para su salud y que otros tengan peores condiciones. De que la idea de equidad debe cruzar el contenido de las políticas urbanas. También las condiciones laborales, de empleo, de ingresos y condiciones del trabajo influyen de manera determinante. Cada vez que se precariza más el empleo, que los ingresos son menores para unos grupos de población, sus condiciones de salud serán peores. Y si esa precarización del empleo, además de un empeoramiento del ingreso, se acompaña de un empeoramiento de las condiciones de trabajo o de un escaso dominio de los trabajadores sobre su ambiente laboral, pues su salud va a estar a mayor riesgo y sus resultados en salud van a ser peores. Lo mismo pasa con los niños hasta los 6 años de edad, que es otra de las recomendaciones de la Comisión. Lo que uno no haga hasta los 6 años de edad en los niños ya es prácticamente irreversible en términos de su desarrollo neurológico, de sus capacidades cognitivas y de posibles daños y secuelas en edades posteriores de la vida, como problemas cardiovasculares, etc. Es crucial que se haga un conjunto de acciones integrales en materia educativa, de cuidado del niño, en la familia, en espacios especiales para el cuidado de los niños como los jardines, en materia de alimentación, en materia de recreación, es decir, en materia de plasmar en concreto todos los derechos de la infancia. Ese es un aspecto crucial en la política, en el enfoque de determinación social. Otro conjunto de recomendaciones tiene que ver con políticas de género, en términos de la inclusión, de mejorar el estatus social de la mujer,
en función de su participación en la construcción de su propio destino, no solamente superar las discriminaciones en los empleos, sino la participación en la vida política, en la vida pública. La mujer tiene cada vez más, proporcionalmente, que participar como los grupos marginados por razones de pertenencia étnica.